Muchísimas gracias, Juan, y bueno, y muchísimas gracias a todos por esta invitación y por este espacio. Ya veo grandes amigos y amigas aquí en los cuadraditos del Zoom y verdad, cuando Juan me invitó y me dijo para que conversara, yo inmediatamente estuve encantada de compartir este espacio, sobre todo porque, verdad, yo creo que Juan Germán Rossio se merece no solamente conversar sobre él en estas tertulias, sino, cónchale, un reconocimiento y sobre todo un conocimiento, más que un reconocimiento más profundo de la significación histórica que tiene, y digo tiene porque no se trata de un asunto de pasado, sino de valoración actual de lo que representa Juan Germán Rossio como fundador y como expositor y como recuperador para la sociedad venezolana de lo que fue la creación de la República. Yo creo que el pensamiento de Rossio, su actuación, su participación en los años iniciales de la independencia, constituyen un referente insoslayable de la formación de la vida republicana y que todavía hoy tiene sentido y tiene pertinencia tener conciencia y saber quién fue ni siquiera puedo decir el caraqueño, sino el venezolano, que tampoco era venezolano porque en ese momento no existía la identidad del venezolano, pero este hombre nacido en las profundidades de lo que hoy conocemos como el estado Guárico, y que le correspondió tener una vida tan particular y haber tenido ese peso y esa incidencia en los fundamentos de la vida republicana en Venezuela. Llama la atención, ¿verdad? Y creo que por eso me parece tan importante que podamos conversar sobre Rossio, porque Rossio es un ninguneado de la historiografía, o sea, ¿verdad? Contadas las personas que tienen un conocimiento más profundo, más próximo, más cercano a lo que fue el pensamiento y la actuación de Juan Germán Rossio. Esto se debe fundamentalmente, y como lo sabemos, a la construcción de un relato histórico referido a la independencia que estuvo básicamente a destacar las figuras, los próceres militares, los hombres de armas, ¿no? Eh, que hay quienes tienen la idea o tenemos la idea, y eso se nos enseñó en los colegios y es parte de la memoria de los venezolanos, que la independencia fue obra de los hombres de armas y que todo lo que constituyó el esfuerzo de constituir ese proyecto republicano desaparece de las consideraciones y del relato de nuestra historia. Entonces, claro, obviamente se sabe que Juan Germán Rossio fue firmante del Acta de la Independencia, fue de los que participó en la redacción de la Constitución del año 1811, tuvo una figuración especial durante el periodo de la creación de la República, pero más allá de esas, digamos, de esas líneas de identificación, seguramente no tenemos un conocimiento mayor de lo que eso significa y de lo que eso representó y representa en la historia de Venezuela. La otra parte del asunto es que digamos, la apropiación de la figura de Juan Germán Rossio como un hombre digamos, digno de ser reconocido por la historia oficial, por decirlo de alguna forma, es muy tardía. O sea, para que ustedes tengan una idea, el retrato de Rossio se coloca en el Congreso, en el Salón Elíptico del Congreso Nacional, junto con todos los próceres que ya estaban desde la época de Guzmán, en tiempos curiosamente del general Gómez, pero coincide que es el momento en el que José Gil Fortul le corresponde ser encargado de la presidencia y va a tener esta iniciativa, y creo que eso quizás tuvo que ver con el hecho bueno, de comprender y tener una noción más próxima de lo que había representado y lo que significaba Rossio como figura intelectual del proceso de la independencia. Pero eso, el retrato de Rossio está a partir de 1913. Y de hecho, yo recuerdo que en una oportunidad se pensó en la posibilidad de ponerle nombre a la Biblioteca Nacional, al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, y tratar de ver bueno, si había una manera de que la biblioteca tuviese un nombre. Y el nombre que surgió inmediatamente, y de acuerdo a un conjunto de digamos, de consultas que se hicieron, pues bueno, la biblioteca podría muy bien llamarse Biblioteca Juan Germán Rossio, la Biblioteca Nacional, ¿no? Y se hizo la propuesta y se hicieron todos los fundamentos, entre otras cosas, porque Rossio había escrito un proyecto de biblioteca y eso no prosperó. De hecho, se quedó en el tintero. Pero en cualquier caso, sí me parece importante la posibilidad de que nosotros tengamos
la posibilidad que tenemos de irnos apropiando de la figura de Rocio, ¿no? Y Rocio tiene la particularidad, como decía anteriormente, que nace en lo que formaba parte de la provincia de Caracas, pero en un espacio rotundo, profundo en San Francisco de Tiznado, que todavía es parte de las profundidades del Guárico, y tiene digamos, la particularidad que él va a ser hijo de un emigrado milanés y de una mujer mestiza procedente con sangre indígena, ¿no? Esto, por supuesto, le da una condición en esa sociedad de la Venezuela de entonces, una condición que sin ponerlo en la peor de las situaciones, lo deja muy desvalido socialmente, aun cuando, de acuerdo a las leyes de la monarquía hispánica, los descendientes de los indígenas o los que tenían sangre mestiza eran considerados con los mismos derechos que los blancos, pero eso se decía fácil, pero una cosa era que eso estuviese contemplado y otra cosa que en la práctica no hubiese eso, reservas en relación con un origen que no fuese blanco y principal como el de los que conducían los espacios políticos de mayor preeminencia, ¿no? El punto está en que, obviamente, Rocio no es un hombre de las clases elevadas o de los sectores elevados de la sociedad, pero va a tener el privilegio o la oportunidad de ser protegido por una familia caraqueña que va a ser nada más y nada menos que la familia del conde de Tovar, ¿no? Del conde de San Javier, perdón. Él se va a venir a Caracas cuando tiene 10 años, o sea, una criatura, a tratar, bueno, de empezar un proceso de formación de mayores posibilidades que las que podía obtener siendo hijo de un emigrado milanés y de una mujer mestiza en ese espacio tan extraviado de la provincia de Caracas. Y bueno, cuando finalmente se gradúa de bachiller e ingresa a la universidad, va a ser un joven de mucho aprovechamiento, ¿no? O sea, va a ser aplicado, como diríamos en caraqueño, ¿no? Un muchacho muy aplicado y que va a tener, además va a sobresalir en su formación universitaria. Él va a graduarse de bachiller en cánones, después de doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil entre 1792 y 1800. Y va a ser un alumno tan destacado que va a recibir premios, y no solamente eso, sino que va a convertirse en catedrático de instituta, que venía a ser Derecho Civil, y va a tener un episodio ya en su desempeño profesional que es de las referencias más conocidas de la historia de Rocio anterior al proceso de la independencia, que va a ser el conflicto que tiene con el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados, luego de que él egresa, que es un profesional meritorio que tiene reconocimiento académico, el Colegio de Abogados, que era una institución digamos, de carácter jerárquico, considera bueno, que Rocio, por su origen, no puede ser admitido al Colegio de Abogados. Rocio va a iniciar un juicio contra esta decisión del Colegio de Abogados, que es un juicio de una enorme riqueza por los argumentos, pero sobre todo por los alegatos que va a construir Rocio en función de defender la posibilidad de su ingreso al Colegio de Abogados. Y los alegatos no son propiamente de confrontación con lo que son digamos, la estructura de la monarquía hispánica y las consideraciones sociales de la monarquía hispánica, sino básicamente aprovechar lo que serían el pensamiento ilustrado de quienes dentro de digamos, dentro del espacio intelectual de la monarquía hispánica, están planteando que el origen no puede ser el único medio para medir la idoneidad de un individuo, sino que también los merecimientos que provienen de su virtud y de su formación deberían ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, que él va a recurrir a este pensamiento que ya estaba presente en la Ilustración española de finales del siglo XVIII, para hacer valer que el hecho de que su origen tuviese las características que tenía no determinaban en ningún caso que pudiese valorarse solamente por ello sus merecimientos para acceder al Colegio de Abogados. Pero en segundo lugar, va a recurrir también a la legislación hispánica para hacer ver que en ningún caso en la condición mestiza de su madre y su origen, o sea, como descendiente de digamos, de los pobladores originarios del territorio americano, le impedía digamos, el ingreso al colegio de abogados, porque en todos casos, en cualquier caso, las leyes españolas reconocían
la igualdad de los indios y los españoles, y que los primeros, es decir, los indios, estaban en libertad de casarse con quien decidieran, y que además no estaban incluidos en las leyes de las Real Cédulas de Gracias al Sacar, y por lo tanto no había ningún impedimento que por su origen pudiese evitarse su ingreso al Colegio de Abogados. Esto, por supuesto, es de una enorme riqueza todo lo que son los argumentos que están expuestos allí, que tienen que ver con su formación, con el conocimiento de las leyes hispánicas, pero también con lo que era la valoración que tenía él sobre la sociedad y sobre la posibilidad de, bueno, de hacer valer los elementos que tenían eso, que estaban en la legislación hispánica para conseguir ese derecho. Finalmente, después de mucho pleito, el Colegio de Abogados termina aceptando a Rocio como integrante, pero eso va a tener un peso muy decisivo en lo que es, de alguna forma, y sin que esto exprese una posición contraria a los esquemas de la sociedad antigua, si dejan ver eso, la inquietud intelectual de Rocio por establecer y construir argumentos que permitan eso, una adecuación de lo que serían los derechos de los originarios o de los nativos o de los que pertenecían a esta sociedad en relación con las posibilidades que ofrecía la monarquía hispánica en relación con eso. Pero otro aspecto que llama la atención de este proceso inicial de Rocio y que tampoco ha sido particularmente destacado en lo que es la construcción biográfica suya es el hecho de que él fue funcionario de la monarquía hispánica, como lo eran, o sea, como lo fue Andrés Bello y como lo fueron muchos de los intelectuales formados en nuestra universidad, que convivían y que eran parte de ese entorno político. Y él va a ser, o sea, muy tempranamente, o sea, asesor de la Capitanía General de Venezuela y de la Auditoría de Guerra y también fiscal de la Real Audiencia de Caracas. Estas posiciones lo van a comprometer en la defensa del orden monárquico en momentos muy claves de ese periodo, como fueron nada más y nada menos que el conato de rebelión de José María España y igual en 1797 y posteriormente cuando el intento de invasión de Miranda a las costas de Venezuela en 1806, de forma tal que Rocio, como un funcionario leal y de principios y comprometido con las instituciones de la monarquía hispánica, va a estar dentro de los que enfrentan y disienten y condenan estos movimientos que tuvieron como propósito la independencia, o sea, que yo insisto, no fueron movimientos preindependentistas, sino movimientos independentistas que fueron rechazados categóricamente, no solo por las autoridades españolas, sino también por los blancos criollos caraqueños, ¿no? Ahora, es bien interesante entonces ver cómo un hombre con este pasado, con esta formación, con esta experiencia, con estos compromisos, se convierte en una figura esencial de todo el proceso que va a transformar la realidad política de Venezuela. Y esto tiene que ver incluso con las interpretaciones que se han hecho más recientemente acerca del significado de lo que ocurrió en 1808, o sea, todo lo que, digamos, las propuestas que surgen en Venezuela a partir de 1808, cuando se viene abajo toda la institucionalidad de la monarquía e invade Napoleón a la península ibérica, es que aquí hay que responder de la misma manera como respondieron las provincias españolas, tratando de constituir una junta que garantice la integridad del imperio hispánico, de la monarquía española. Y eso es lo que está en el fondo de los sucesos del 19 de abril de 1810. O sea, lo que se constituye en el 19 de abril de 1810 es una junta defensora de los derechos de Fernando VII, que está recurriendo exactamente a los mismos argumentos que se esgrimieron en la monarquía para atender la emergencia política que representaba la renuncia de los reyes Borbones. Entonces, allí se explica y se entiende la inserción de Rocio dentro de este movimiento juntista de Caracas de 1810, ¿no? Ahora, en dónde empieza a modificarse la situación? O sea, ¿en qué momento empieza a construirse nuevos referentes que permitan establecer distancias entre la legitimidad política que hay con relación a la monarquía y una nueva legitimidad política? Y ahí creo yo que es donde
la figura de Roscio cobra un lugar extraordinario, insoslayable y fundamental, y yo soy enfática porque realmente tiene que ver, incluso antes de que se declare la independencia y todavía en el contexto del debate acerca de si es autonomismo, si es independencia, qué es lo que vamos a hacer, si seguimos en esta junta, qué vamos a hacer con la monarquía, y la monarquía actuando en relación con ver cómo sujeta a las provincias, se plantea un problema que va a ser crucial en la vida política de Venezuela, incluso hasta hoy, que es en dónde está la fuente de la legitimidad política. Y lo que va a plantearse en ese momento es que el principio de la soberanía, la práctica de la soberanía, había regresado a la nación porque antes estaba depositada en el rey, y en el momento en el que el rey renuncia, esa soberanía no se puede quedar realenga y tiene que llegar a algún sitio. Y quien va a ejercer esa práctica soberana, o quien va a ejercer la soberanía, es la Junta, que se constituye precisamente para ocupar ese vacío de poder. Pero ¿cuál es el problema? Que esa junta no tiene representación, porque son exclusivamente los miembros del Cabildo de Caracas, y obviamente no tienen manera de garantizar la representación del resto de las provincias. Ellos van a llamar a las demás provincias para que participen de este ejercicio de soberanía, pero la única manera mediante la cual ellos pueden resolver el tema de la representación es por la vía de convocar unas elecciones, ¿no? Y allí es donde Roscio tiene un papel fundamental, porque ese primer reglamento electoral que se escribe y que se sanciona y que se ejecuta en Venezuela en 1810, en junio, incluso antes de la declaración de la independencia, es elaborado por Juan Germán Roscio, y tiene una enorme diferencia en relación con el reglamento electoral que se había aprobado en la monarquía hispánica para participar en las elecciones que habían sido convocadas para formar parte de las Cortes. Y es que el elemento esencial que diferencia esto es que la representación no tiene que ser por origen, sino que es la representación de todos los hombres libres, ¿no? Y lo que se está tratando de solventar es digamos, la legitimidad política de esa nueva situación, o de esa nueva condición en la cual se encontraban las provincias de Venezuela. Y esas elecciones que se producen a partir de 1810 y que tienen lugar en las provincias que se suman al proyecto de Caracas, le dan, o sea, son la base de lo que sería una nueva legitimidad política en las provincias que antes formaban parte de la monarquía. Y es en base a esa nueva legitimidad sostenida sobre el principio de la representación en que los miembros del Congreso, que se constituye a partir del 2 de marzo y que va a ser lo que conocemos como el Congreso Constituyente de Venezuela, tiene la autoridad y la legitimidad para decidir cuál iba a ser el destino de esas provincias, porque tenían un fundamento que les permitía tomar esa decisión, en tanto que eran representantes legítimos que tenían, o sea, que habían sido ahora los propietarios de esa soberanía. Entonces, yo creo que ya nada más que por esto representa eso, un quiebre importantísimo en lo que sería la construcción de una nueva experiencia política que posteriormente se va a convertir en digamos, en un planteamiento ya de carácter republicano. O sea, estamos viendo el primer elemento, que es el principio de la representación como fundamento de la legitimidad política. Pero el otro aspecto que está muy cercano a toda esta argumentación y a toda esta construcción política que tiene en Roscio una figura elemental, va a ser la construcción de una teoría de la independencia, o sea, y que está planteada no solamente en el manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional, que se va a publicar en la Gaceta de Caracas, sino que está en el debate que tiene lugar en el Congreso cuando se va a discutir el problema de la independencia, ¿no? Porque digamos, ¿qué es lo esencial del planteamiento de Roscio en el caso de la independencia? No es, romper los vínculos con el Reino de España. Es decir, no es lo que nos enseñaron toda la vida, que es la separación con la madre patria. No, el sentido del planteamiento de Roscio tiene que ver que era liberarse de un gobierno tiránico, es decir, que el fundamento de la independencia no es exclusivamente separarse de España,
sino del absolutismo. O sea, es romper con el régimen absolutista, tiránico de la monarquía española que caracterizaba ese régimen, para tener la posibilidad de decidir cuál era el gobierno que más convenía a estas provincias. Y eso es uno de los párrafos cruciales de la Declaración de la Independencia, que es el que cierra el acta del 5 de julio, que tiene que ver que independencia es poder constituir el gobierno más conveniente para estas provincias. Y eso es básicamente, o sea, un planteamiento sobre la independencia que está sostenido no solamente sobre la práctica de la soberanía y de la representación como factor de legitimidad, sino la necesidad de romper con la monarquía para constituir un nuevo gobierno sostenido sobre otros principios y otras prácticas políticas, ¿no? Y claro, y para eso está eso, eh, el ejercicio de la libertad entendida como, como la puesta en práctica de los principios que debían sostener los gobiernos libres. Y que eso tenía que ver, por supuesto, con una definición republicana, con la sanción de una constitución, con el establecimiento de las leyes, con la separación de los poderes públicos y con el establecimiento de las instituciones republicanas. O sea, nada más y nada menos que eso está en el fondo de esta teoría política o de este planteamiento político que plantea Rocio como fundamento de la independencia y que va a representar, o sea, o sea, un quiebre absoluto con los, digamos, con los fundamentos y lo que era el sostenimiento de la monarquía, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del reglamento de elecciones, como yo decía, tiene que ver eso. Todas las clases de hombres libres tienen derecho a participar en la elección de sus representantes, ¿no? Bueno, y que el sistema representativo tendría entonces que ser el fundamento de la legitimidad política, ¿no? Y el otro, y en relación con el tema de la división de los poderes públicos y la Constitución y las leyes, dice, bueno, tiene que haber igualdad ante la ley, o sea, que es gran parte digamos, del fondo de la discusión con relación a la oferta política que ofrecía, a la oferta política de la monarquía española, que no había igualdad de representación entre americanos y españoles. Y entonces, bueno, esto se va a contrastar con un tema que es, bueno, la igualdad política entre los ciudadanos, que no puede estar, sobre lo cual no puede haber diferencias, ¿no? Y una de las cosas que va a plantear Rocio en ese momento es la necesidad imperiosa de formar intelectualmente a estos nuevos ciudadanos para que pudieran ejercer, o sea, la libertad, ¿no? Y que bajo ningún concepto, en ningún momento, el despotismo pudiera apoderarse de sus sentimientos y de sus pensamientos y acabar digamos, con la felicidad y con la república. Hay un texto muy temprano de Rocio que es precisamente en 1811, o sea, en el contexto de este debate, que es mucho más fácil de leer que su obra cumbre, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que se llama El patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes. Allí ya va a plantear Rocio uno de los elementos también esenciales de la teoría republicana y de lo que sería el derecho a la libertad de estas sociedades y de estos pueblos, que es que, o sea, en Nirgua hubo una rebelión, o sea, una acción contra la monarquía que se podía condenar o sea, como contraria a los principios digamos, que establecían el orden monárquico. Y lo que va a plantear Rocio es que hay una contabilidad, o sea, hay una compatibilidad entre la rebelión contra el monarca español y la religión católica. Es decir, que no podían ser condenados por enfrentarse a la monarquía española y porque eso no tenía, o sea, ninguna relación con que se enfrentasen a la religión católica. Y lo que va a empezar a plantear Rocio es que no hay fundamentos en las Sagradas Escrituras para sostener que la monarquía, particularmente que la monarquía absoluta, tiene su soporte y que es, o sea, origen, que tiene origen divino. O sea, ahí va
nada más y nada más que a tambalear y a poner en jaque uno de los fundamentos esenciales no solamente de la sociedad de antiguo régimen, sino del soporte del absolutismo, que es que, bueno, que esa autoridad proviene nada más y nada menos que, que del Altísimo, ¿no? Y que va a ser esencialmente el fundamento de su mayor obra, que es precisamente el, el triunfo de la libertad sobre el despotismo, ¿no? Pero claro, digamos, la trayectoria de Roscio, como sabemos, él va a tener esta participación súper comprometida no solamente con la Junta de Caracas, sino con el primer gobierno republicano, va a ser miembro del Congreso, va a actuar de manera fundamental en todo lo que son la redacción de estos principales documentos, del reglamento de elecciones, del acta, de la Declaración de la Independencia, en el debate constitucional sobre los problemas que tienen que ver con los fundamentos de la igualdad, con el principio de la representación, con la división de los poderes públicos, con el establecimiento de las leyes, o sea, todo el cuerpo que va a darle soporte al proyecto republicano. Y al mismo tiempo va a comprometerse con la defensa, digamos, del gobierno y con la emergencia que representa, o sea, el sostenimiento de ese régimen cuando, bueno, hay necesidad de disolver el Congreso, que se le tienen que otorgar poderes especiales a Francisco de Miranda, que se establece eso, el predominio militar sobre las instituciones como una necesidad inevitable bueno, de defender la República. Y obviamente todo este compromiso que va a tener Roscio con este proyecto va a conducir a que cuando cae la República, luego digamos, del acuerdo de Miranda con Monteverde y la firma de la llamada capitulación del año 12, o sea, entre la lista de los principales enemigos de la monarquía, pues está obviamente Juan Germán Roscio, ¿no? Y a pesar de todas las garantías que se habían establecido en el documento de la capitulación entre Miranda y Monteverde, como es sabido, cuando Monteverde toma las riendas de la Capitanía General, bueno, o sea, no tiene que ver, no tiene ninguna clase de miramiento con lo establecido en la capitulación, y va a mandar a Roscio con Madariaga y uno de los Carabaños y uno de los Ayala, son 8, los llamados 8 monstruos, prisioneros para España, que los va a separar además de Francisco de Miranda, que también, como sabemos, fue sometido a prisión y estuvo, o sea, sin ninguna posibilidad de actuación, bueno, todo lo que representó la prisión de Miranda y su encarcelamiento y finalmente su envío a España. ¿Qué ocurre con Roscio? O sea, a Roscio lo someten a prisión, lo envían a España y cuando llegan a España, él va a hacer un conjunto de alegatos que están sostenidos sobre nuevamente los principios políticos digamos, del liberalismo español, ¿no? ¿Qué es lo que va a alegar Roscio? No solamente en función de, bueno, de que había una capitulación en el cual había el respeto a los derechos de quienes habían defendido ese proyecto, pero también va a hacer valer lo que está planteado en la Constitución Política de la Monarquía Española y va de alguna forma a hacer o sea, a acogerse a los principios del gobierno liberal español para hacer valer que esa prisión y que ese sometimiento al cual ellos han sido condenados, o sea, no tiene ninguna justificación, no hay ninguna justificación jurídica, ¿no? Esto, por supuesto, no va a tener consecuencias. Posteriormente, como es sabido, cae el gobierno liberal, ellos son remitidos a la prisión de Ceuta en África, intervienen incluso y van a hacer que interceda el gobierno británico en favor de estos prisioneros. Finalmente logran escapar, se refugian en Gibraltar, que era parte de las posesiones británicas, y Roscio logra llegar hasta Filadelfia, ¿no? Estamos hablando del año 1817, ¿no? Lo sorprendente y lo impresionante es que en esta franja de situaciones tan absolutamente adversas, donde cuando está prisionero en Ceuta y cuando está en esta condición, él va a elaborar esta obra extraordinaria que se va a publicar finalmente en Filadelfia en 1817,
que se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. ¿Verdad? Ese es un libro que, insisto, es muy difícil de leer, que está lleno de referencias eruditas acerca de las Sagradas Escrituras y tal, y que trata de efectivamente de desmontar, partiendo de un análisis crítico de las Sagradas Escrituras, la, digamos, la insuficiencia o la imposibilidad de hacer ver que era en las Sagradas Escrituras y digamos, en estos documentos, que podía encontrarse el soporte de las monarquías absolutas, o sea, y que en dos platos, o sea, lo que va a plantear Rocio es que no está allí ese fundamento, sino todo lo contrario, que más bien, o sea, estos documentos o estos escritos dan cuenta de la compatibilidad entre los principios o las prácticas republicanas y las Sagradas Escrituras. Ahora, lo que más conmueve y lo que más impresiona digamos, de este libro de Rocio es la manera en que él presenta sus argumentos, ¿no? Y la manera en que él va a construir todo este alegato y sobre todo porque él lo va a hacer desde una autocrítica descarnada de su propio compromiso con la monarquía. Entonces, esa cosa de la autocrítica y decir, bueno, mira, yo estuve allí y ahora estoy aquí, y qué fue lo que pasó, que es una cosa bastante poco común en la vida política venezolana, que alguien haga autocrítica. Bueno, yo me equivoqué y verdad, yo estuve haciendo estas cosas y después, bueno, aquí eso pocas veces existe, pero en cualquier caso, el subtítulo de la obra de Rocio se llama eso, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y dice, es la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía, ¿no? Y, o sea, en dos platos es, bueno, yo que conozco a la tiranía y al absolutismo y a las prácticas de la monarquía absolutista desde adentro, porque yo estuve allí, puedo decir exactamente o sea, de qué va el sistema de la monarquía y cómo es que ha sido, o sea, de alguna forma han sido manipulados los textos de las Sagradas Escrituras para hacer valer la legitimidad de la monarquía, ¿no? Y la primera frase del prólogo de la introducción del libro de Rocio, del triunfo de la libertad sobre el despotismo, es: pequé, Señor, contra ti y contra el género humano mientras yo seguía las banderas del despotismo, ¿no? O sea, bueno, yo estaba equivocado, o sea, yo estaba comprometido con un proyecto que no solamente era contrario a la libertad del individuo, sino contrario a la palabra de Dios, ¿no? Y les leo este párrafo y ya no les leo más nada para que ustedes se entusiasmen, ¿no? Y va a ser, o sea, y va a ser una reflexión muy, muy interior de lo que representa su proceso formativo, ¿no? Y de qué manera ese proceso formativo termina siendo la negación de todos los valores y de todas las prácticas que él va a tratar de argumentar y defender en este texto tan importante, ¿no? Entonces él dice: por los malos hábitos de mi educación, yo no conocía otro derecho natural que el despotismo, otra filosofía que la ignorancia, ni otra verdad que mis preocupaciones. Me sobraban libros y maestros que fomentasen este trastorno de ideas, este abuso de palabras y subversión de principios. Ellos eran los que me impedían el desengaño. Mientras más esclavizado me hallaba, más libre me consideraba. Cuanto más ignorante, tanto más ilustrado me creía. Cuanto más preocupado, cuanto más adicto a mis errores. Tanto más ufano y contento de ellos, cuanto más envilecido. Cuanto más negado a la virtud con que debía salir de mi cautiverio, tanto más me vanagloriaba del fiel vasallo y buen servidor del déspota que me oprimía, con tal de que mi degradación fuese calificada de lealtad en el juicio de mis opresores y compañeros de mi servidumbre. Yo no buscaba ni estimaba en nada la opinión de los ilustrados y los libres. Entonces, a partir de esa convicción y de esa reflexión crítica acerca de su propia formación y de su propio compromiso político, elabora entonces la crítica descarnada, no solamente de su formación, de su trayectoria como funcionario de la monarquía española, sino que va a buscar desmontar y demostrar que todas esas interpretaciones interesadas que se habían hecho de la Sagrada Escritura
habían tenido como propósito sustentar la falsa premisa de que el poder absoluto de los reyes era de mandato divino. O sea, ya de por sí este monumento digamos, a la crítica del sistema absolutista es ya de por sí, o sea, digamos, es que yo ni siquiera pienso que es un aporte, sino un fundamento esencial de la ruptura con lo que significaba el absolutismo y el sostén de la monarquía española, ¿no? Este libro se publica en 1817 en Filadelfia, va a publicarse en inglés, se va a traducir al francés. Ese libro va a tener una enorme repercusión en su momento y sobre todo que va a ser, ¿verdad? Yo pienso que de los alegatos más contundentes en relación con el quiebre de la legitimidad política de la monarquía absoluta. ¿Qué ocurre? Que Roscio escribe este libro, se publica en Estados Unidos y ya en Venezuela están ocurriendo eso, ya, o sea, los hechos del avance hacia Angostura y lo que representa todo este proyecto de reconstituir la legitimidad política republicana por la vía, posteriormente, a partir de 1808, de convocar un congreso. Y la decisión de Roscio es venirse, o sea, él no se quedó por allá feliz en Filadelfia, disfrutando de los, digamos, del éxito de su producción intelectual y de lo que él podía representar y significar para, digamos, en el desarrollo de lo que hubiese podido ser su participación o incorporación o, bueno, construirse un proyecto diferente en relación con su futuro, ¿no? Él se regresa y se regresa nada más y nada menos que a Angostura, o sea, from Philadelphia to Angostura, o sea, aquel horror de Angostura donde ni siquiera se sabía cuál iba a ser el resultado de ese intento de reconstituir la república a partir bueno, de la campaña de Guayana y todo lo que eso significaba como una oportunidad política para reconstituir y recuperar el proyecto republicano. Hay que recordar que desde 1812, desde que cae la República, no había habido manera de recuperar esa legitimidad política sobre la base de la representación que se había perdido a partir del año 12, ¿no? Y que desde el año 12 en adelante, todas las ofertas políticas de Bolívar, a pesar de que Bolívar no era un tipo ganado abiertamente para la práctica de la representación ni para las elecciones, o sea, había tenido que ofrecer tanto a los neogranadinos cuando le dieron el ejército como al resto de los hombres que se disputaban el liderazgo del ejército libertador, la posibilidad de reconstituir el gobierno republicano cuando fuese posible, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía y había un convenimiento y estaba asentado que la única manera de legitimar el poder estaba sobre la base, sobre la práctica de la representación. De forma tal que cuando Roscio llega en esa coyuntura tan particular a donde se está precisamente debatiendo y resolviendo cómo organizar de nuevo el gobierno legítimo sobre o sea, el gobierno republicano y sobre qué base organizar unas elecciones que permitiesen restablecer la representación política como factor de legitimidad. Y en ese contexto, Roscio vuelve a escribir un reglamento electoral, que es el reglamento de 1818, que se publica en el Correo del Orinoco y que tiene básicamente como propósito decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer unas elecciones potables y que valga el momento para plantearlo? ¿Cómo hacemos para que estas elecciones que se van a hacer en estas condiciones, que el territorio está ocupado en su mayor parte por las tropas realistas, o sea que tenemos un reducido territorio bajo nuestro control, que no hay manera de garantizar un ejercicio claro de las prácticas de representación tal como se plantearon en 1811, busca constituir, o sea, organizar un reglamento electoral que permita medianamente darle legitimidad a ese cuerpo de representación que se va a reunir en Angostura a partir de 1819, ¿no? Y parte del tema tiene que ver con, bueno, autorizar que los militares sean elegibles, que las circunscripciones
territoriales estén sujetas a donde hay protección militar, pero ¿qué es lo esencial en todo caso de este ejercicio? Es que si bien los militares van a formar parte del Congreso, son miembros del Congreso porque fueron elegidos, no porque son militares. O sea, y es una sutileza, pero lo que se trata es de buscar la manera de que ese Congreso que va a deliberar en ese territorio aislado y rodeado y sin posibilidad o procurando convertirse en el bastión de ese nuevo proyecto republicano, tenga legitimidad, y que si está conformado por militares, sean militares que han sido elegidos para funcionar como representantes de, digamos, del pueblo, por decirlo de alguna forma. Y eso, y allí Rocio va a tener un papel fundamental, y va a tener un papel fundamental también debatiendo frente a la oferta otra vez de la monarquía española en relación con participar en las elecciones que se iban a llevar a cabo a partir de 1820 con la reconstitución del gobierno liberal en España, de forma tal que de nuevo está Rocio en el centro del debate sobre las distancias y las diferencias que existen entre el proyecto republicano liberal de la República de Angostura, constituida en Angostura, y el proyecto de monarquía constitucional que ofrece España en el contexto del proyecto liberal del año 20. Y de alguna forma la apuesta de Rocio es nuevamente con el proyecto republicano al lado de Bolívar y con lo que sería estos fundamentos del Congreso de Angostura. Va a acompañar a Bolívar también en la creación de la República de Colombia, va a ser nada más y nada menos que nombrado vicepresidente de la nueva República de Colombia, y con ese proyecto se va a Cúcuta a ser el actor o una figura fundamental de lo que va a ser la reunión del Congreso en la Villa del Rosario de Cúcuta, que va a ser la base que va a darle soporte y legitimidad a la nueva República de Colombia en ese Congreso, a reunirse en la Villa del Rosario de Cúcuta, ¿no? Toda esta, digamos, toda esta figuración de Rocio en este último momento también tiene eso, una significación fundamental, porque estamos hablando de un hombre que viene de producir esa obra, que viene de toda la experiencia política que había representado la construcción de la República en 1811, y que va a ser un factor esencial en todo este debate que constituye eso, la relegitimación de la República a partir de estas elecciones del año 18, de la formación del Congreso de Angostura, y posteriormente de la convocatoria al Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, que se debía establecer en 1821, ¿no? Cuando está como vicepresidente de esta República de Colombia, y cuando está precisamente en los preparativos de la Villa del Rosario, en la Villa del Rosario de Cúcuta, Rocio muere, ¿no? Rocio fallece en mayo de 1820, creo que es mayo, de 1821, y no tiene, o sea, no logra asistir a la instalación del Congreso, y bueno, y desaparece digamos, este tribuno que además estaba cantado que iba a ser, digamos, el presidente de ese nuevo Congreso, el presidente del Congreso de la República de Colombia, iba a ser Juan Germán Rocio, ¿no? Claro, la desaparición física de Rocio, por supuesto, no detiene el proyecto de la República de Colombia, y ese es un proyecto bueno, que se plantea sobre otras bases y en función de otros debates, pero creo que toda esta presencia de Rocio en estas definiciones políticas, eso constituye en verdad el factor esencial en la definición de lo que sería el proyecto republicano. Cuando uno lee salteadas algunas de las premisas que están en la obra de Rocio, se estremece, porque, por supuesto, podríamos utilizarlas como consignas imperecederas de la vida republicana entre los venezolanos. O sea, no es legítima sino tiránica la autoridad que no viene del pueblo. O sea, esas son las categorías y los elementos que están en la obra de Rocio, ¿no? La arquitectura del despotismo, todo lo compete a la fuerza de ficciones y delirios, ¿no?
La libertad es irreconciliable con el despotismo, cuya duración será efímera sin el socorro de la ignorancia. O sea, ¿verdad? Que uno empieza a leer y a entresacar y a recuperar muchas de las premisas planteadas por Rocio y dice, bueno, todas ellas tienen incluso, o sea, un fundamento esencial para el momento político en el que fueron planteadas y sobre todo constituyen un referente de lo que fue el soporte de la vida republicana entre nosotros. Yo creo, ¿verdad?, que Rocio, como dice Juan, no solamente merece el nombre de un Estado de la República, sino un conocimiento y una apropiación y una comprensión mucho mayor por parte de los venezolanos, que sepamos que ese hombre proveniente de las profundidades del Guárico fue eso, el filósofo venezolano de la libertad. Yo creo que esa es la manera en que deberíamos recordarlo y tenerlo presente. Hay también un último chisme ya más de ola. Rocio se casa en el último inning allá antes de Angostura y y se casa con una mujer de Angostura que se llama María del Carmen, perdón, Dolores Cueva, y va a tener una muchachita que nace en la Villa del Rosario de Cúcuta y que nace justo 2 días después o en los días en que muere Rocio. Todo esto se ha ido recuperando producto de un conjunto de investigaciones que se están haciendo precisamente en la Villa del Rosario de Cúcuta, porque el año que viene se cumplen los 200 años de la reunión del Congreso y bueno, y se está haciendo todo un levantamiento de la información eh, referida a las figuras que tuvieron que ver con todo este proceso, ¿no? Entonces sabemos que Rocio tuvo una hija que nació en la Villa del Rosario de Cúcuta, que después logró regresar a Venezuela, que casó en Angostura con un llamado Luis Afanador Rocio, que se casó con Isidro Afanador y tuvo un hijo que se llamó Luis Afanador Rocio. Estamos también en la búsqueda de los descendientes de este Luis Afanador, porque parte de la incógnita, bueno, ¿qué pasó con toda la descendencia de este gran tribuno? En todo caso, ¿verdad? Yo saludo la invitación de Juan y la asistencia de todos ustedes para tener la oportunidad de, bueno, de recordar y de tener presente el alcance, el sentido, la pertinencia y el valor enorme del pensamiento de Rocio en lo que significa nuestros fundamentos como una sociedad republicana. Inés, muchísimas gracias, de verdad, fascinado con tu exposición, la disfruté muchísimo. Hay algunas preguntas en el chat, abrimos el chat para aquellos que quieren hacerle alguna pregunta a Inés Quintero, nuestra especialísima invitada del día de hoy. Aprovechando mi carácter de moderador, quería hacerte la siguiente pregunta, Inés. Ajá. El reconocimiento tardío en la historiografía venezolana de Rocio, pero en su momento histórico, entre sus contemporáneos, ¿tuvo algún tipo de reconocimiento? ¿Era alguien apreciado? ¿Se reconocía su valía en la producción bueno, de los fundamentos de nuestra vida republicana, los fundamentos jurídicos de nuestra vida republicana, o también, digamos, no tuvo esa connotación en su oportunidad? No, también pasa, Juan, que claro, la vorágine de la guerra de alguna forma borró del mapa toda la presencia de estos hombres intelectuales. Está Francisco Javier Llanes, o sea, Francisco Javier Ustari, aparte de que muchos de ellos lamentablemente fallecieron en el contexto de la guerra, ¿no? Y por lo tanto no hubo posibilidad digamos, de un reconocimiento ni previo ni póstumo. No obstante, Juan Germán Rocio fue un hombre muy leal a Miranda y yo calculo que también eso, o sea, él estuvo hasta el último momento con Miranda. Eso también parte de que la salida de Miranda digamos, del proceso digamos, y la subida de Bolívar también dejó a Miranda fuera del discurso, pero yo sí creo que, por ejemplo, figuras como él tenía un intercambio epistolar con Andrés Bello, lo que pasa es que también Andrés Bello se fue, ¿no? Pero el epistolario de Rocio, que está en sus obras completas, da cuenta de que él tenía no solamente reconocimiento, sino que
un intercambio muy fluido con todos los, digamos, con el contexto de su entorno, ¿no? Y que obviamente su regreso, la figuración que tuvo ya en Angostura, deja ver que había o sea, no podemos hablar de reconocimiento porque esa no es la figura, pero sí de una aceptación y de que significaba un referente intelectual importante, más allá de que tenía posiciones que no eran muy simpatizadas, no, que no despertaban mucha simpatía. Uno de las cosas que, por ejemplo, Rocio reclama con muchísima eh, rabia en Angostura es que están en aquella pelazón, que no hay tiros, que no hay recursos para la guerra, y cuando se está celebrando el Congreso de Angostura, venga y tiren cohetes y vengan y tiren. Entonces, momento, pero no, esto no está de celebración de cohetes, ustedes se volvieron locos, hay que guardar esa pólvora. Y entonces todo el mundo, ¿cómo que es? Tenga cuenta que es, si esto es fiesta y hay que tirar cohetes. Entonces, en ese sentido, Rocio podía ser, digamos, un aguafiestas en el sentido de su manera de ver la vida, pero yo sí creo que obviamente su obra y sus argumentos y sus documentos estuvieron muy en el espíritu bueno, de lo que significaba él como individuo en ese momento, ¿no? Gracias, Inés. Te voy a hacer las preguntas que nos han escrito aquí en el chat. Dice Benjamín Lea, buenos días, gracias por este valioso espacio. Gracias, Benjamín, por acompañarnos. Y te hace, en realidad, 3 preguntas. La primera es, ¿la situación ocurrida con Juan Germán Rocio, con el Colegio de Abogados, es similar a la situación ocurrida con el padre de Francisco de Miranda? La segunda pregunta que te hace es, ¿por qué se dice que más que un movimiento de independencia, lo que ocurrió fue una guerra civil? Mira, sí, son muy distintas las dos situaciones entre Miranda, entre el padre de Miranda y Rocio, ¿no? Primero porque en el caso de Miranda, Miranda era un canario, ¿no? O sea, Miranda era realmente un blanco de orilla, y lo que se está disputando allí son jerarquías, y estamos hablando del estamento militar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que son, o sea, situaciones distintas, ¿no? No obstante, sí dan cuenta ambas de lo que significaba la protección del estamento jerárquico en la sociedad por parte de los blancos criollos, ¿no? Y que de alguna forma eran muy protectores de ese, digamos, de toda esa, de la impermeabilidad, o sea, de que no hubiese trasfases de un sector a otro en la sociedad, y que bueno, que eran parte de lo que ellos defendían, y como figuras de la élite política de entonces, ¿no? Incluso parte del gran drama de la independencia tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo es que estos individuos que habían sido los protectores de la desigualdad y los beneficiarios de la desigualdad, finalmente terminan aprobando el principio de la igualdad política en la Constitución de 1811. Entonces, creo que todo eso forma parte de lo que fueron las contradicciones de la independencia. Y en relación con el tema de la guerra civil, eso por supuesto es un debate que se planteó de manera bastante temprana, cuando el doctor Laureano Vallenilla Lanz tiró ese petardo en 1910 en el contexto de nada más y nada menos que del primer centenario de la independencia. Y realmente, o sea, en el origen de la confrontación y posteriormente, aún cuando ya había venido el ejército de España en 1815, o sea, la confrontación fue entre personas, o sea, entre criollos, o sea, entre nativos de este territorio, ¿no? Y obviamente sí hubo, o sea, la confrontación fue entre, o sea, uno tiene mucho prejuicio en decir venezolano porque la venezolanidad es posterior, pero en todo caso fue entre habitantes de estos territorios en su primera proceso, e incluso posteriormente, a pesar de que llegó el ejército de la monarquía a partir de 1815, siguió habiendo defensores del proyecto monárquico por parte de personas que habían nacido en Venezuela, y no solamente digamos, en el campo del ejército, sino en todos los niveles de la sociedad. Sabemos eso, que hubo, bueno, María Antonia, por decir un caso, que furiosamente defensora de la monarquía, pero también las hermanas de los Tobar, o sea, que hubo un cisma que no tuvo que ver con el hecho de que fueran españoles o americanos, sino más bien quienes son monárquicos y quienes son republicanos, y quienes están por este proyecto, quienes están por el otro, independientemente de donde hubiesen nacido.
Benjamín Lea hace una nueva pregunta y dice lo siguiente: ¿influyó en algo las lecturas producidas en la Revolución Francesa en la conducta de Juan Germán Rossio? Mira, los estudios que se han hecho más recientemente sobre Rossio, y en particular hay un joven venezolano doctorado en ciencias políticas que se llama, ah, eh, que se ganó el premio de la Rafael María Baral, que hace un estudio sobre las fuentes intelectuales de Rossio que para nada que tienen que ver con la historia, o sea, con la ilustración francesa, ¿no? Luis Daniel Perrone, que verdad, su trabajo sobre el pensamiento político de Rossi, sobre los fundamentos de sus de toda la teoría política que está presente en Rossio, deja ver que está muy en la ilustración española, e incluso él hace un hallazgo sobre un autor portugués, ¿verdad? Que es bien interesante. Yo te puedo pasar la referencia vía Juan de las fuentes intelectuales del pensamiento de Rossio, que están en esta obra de Luis Daniel Perrone, porque es una aproximación muy dentro de la historia de los conceptos y la historia del liberalismo, y deja ver que, bueno, que son unas fuentes muy diversas y que no hay manera de conectarlo exclusivamente con la ilustración francesa, ¿no? Gracias, Inés. María Teresa Tovar hace el siguiente comentario. La familia Afanador es una de las familias principales de Ciudad Bolívar. El doctor Gabriel Ruán dice: muy agradecido por esta charla de Inés Quintero. Afectuoso saludo, Inés. María Teresa Tovar agrega: fue durante la monarquía procurador de indígenas y los defendió brillantemente en el juicio de los indígenas de Guacara con el Marqués de Toro por las tierras de la hacienda Macundo. Eh, No, bueno, María Teresa, ella conoce los vericuetos de todos estos blancos criollos por ahí, ella le ha seguido bastante la pista, pero sí, o sea, era una familia acomodada y bueno, y eso permitió que esta niña, o sea, porque la hija de Rocio se viene de allá, de Villa del Rosario, se instala en Angostura y bueno, y finalmente, además, aparentemente estos afanadores eran parientes también de la mamá, o sea, que estaban, que ella tuvo que pedir dispensa para casarse porque tenían relaciones de parentesco en tercer y cuarto grado, cosa que era bastante común en la época. Pero sí, y el hijo, o sea, el nieto de Rocio forma parte de eso, es de Luis Afanador Rocio. Hacerle la genealogía a los parientes. la siguiente pregunta es de una de mis personas favoritas, mi socia María Verónica Espina. Dice: muy injusto que un personaje de la talla de Rocio haya sido silenciado por la historia. Tenemos una deuda con Rocio. Tan bella María Verónica, aquí la estamos procurando solventar, pero yo sí creo que más que un tema de reivindicación, y nada, yo creo que el gran mérito, o sea, la gran manera en que nosotros podemos recuperar a Rocio es eso, apropiándonos de esta historia tan fascinante y tan maravillosa que da cuenta de, bueno, de lo que es la densidad del pensamiento de este hombre, nada, de este compatriota, de este paisano. Y un gran abrazo, Gabriel, qué bueno saberte por aquí. Sí. Juan Corodis, miembro del Consejo Directivo, señala lo siguiente: estimada Inés, muchas gracias por esta enriquecedora charla. Pregunta: ¿es posible decir que Rocio es una prueba histórica, que es posible luchar contra la tiranía desde la pluma y en el exilio y lograr consecuencias efectivas? Y si esto es posible, extrapolarlo en el siglo XXI. Mil gracias, Inés. Un gran placer oírte. No, mira, verdad que yo creo que Rocio es profundamente inspirador, ¿no? Sobre todo, no porque uno vaya a ponerse como con esta cosa, no, el legado de Rocio y tal, pero es muy inspirador, sobre todo porque pensar en un individuo que se forma en el contexto de la monarquía, que sus referentes políticos iniciales son de la monarquía y del antiguo régimen, que es funcionario leal a ese sistema y que posteriormente se convierte, digamos, como en la clave de desmontar toda esa propuesta política que representaba el absolutismo, deja ver muy claro cómo es que incluso en los momentos más oscuros pueden surgir las mentes y las fuerzas que irrumpen contra las peores de las tiranías. No era poca cosa
lo que representaba la tiranía absolutista de la monarquía hispánica. Y él, hay una carta que le escribe a Martín Tobar, donde le dice, mi lugar en la contienda, porque Martín Tobar, que había sido miembro de la Cabildo, bueno, María Teresa sabe de la familia Tobar también, o sea, también se involucró y tuvo que ver con la guerra. Y Roscio nunca se dejó tentar por el camino de la guerra. Yo soy un hombre de ideas. Mi campo es el de la reflexión, no en el campo de batalla. Es decir, él tenía clarísimo que sus aportes eran en otro terreno. Se pone Roscio a montarse en un caballo, unos tiros y nada, y se friega. No, o sea, no echó un tiro en la guerra de independencia. O sea, él estuvo, fue, o sea, en la producción de ideas y mira qué clase de producción y clase de ideas, ¿no? Elvira Dupuy, expresidente de la ABDT, hace el siguiente comentario. Gracias, Inés, por este paseo por la vida y obra de uno de nuestros próceres civiles. Poco conocido entre la generalidad de los venezolanos, que solo conocen a los héroes militares de la independencia. Debe promoverse el conocimiento de Roscio y de sus ideas, especialmente en estos tiempos. Andrea Rondón, a quien también nos acompañó en estos encuentros virtuales de la ABDT, a quien le enviamos un saludo, hace el siguiente comentario. Buenos días, excelente charla. Gracias por esta iniciativa. Reflexión, pregunta. En el triunfo de la libertad sobre el despotismo, Roscio hace una lectura política de la Biblia. Su tesis fundamental es que la soberanía reside en el pueblo y no en el monarca, y que el hombre debe someterse a una ley producto de la voluntad popular. Pero su defensa de la libertad es a partir del derecho natural, contrario a cómo se había enseñado. Esto me parece que lo hace digno el heredero de Locke, que también lo hace a partir de sus creencias religiosas. No, sí, absolutamente, sobre todo porque Roscio nunca va a denigrar de su formación religiosa, más bien es producto de su formación religiosa que él puede armar digamos, toda esta reflexión y toda esta argumentación, ¿no? Sobre todo porque él lo que dice, bueno, están, o sea, poniéndole a la religión una carga que no corresponde, o sea, a la religión católica, y lo que está tratando es también de salvar a la religión católica y de que no haya, digamos, confrontación entre la condición republicana y las creencias religiosas, porque lo que él dice, en una sociedad que se ha formado a partir de este concepto de la religiosidad y de la fidelidad o sea, y de la creencia en Dios, entonces la república era convertirse en hereje, ¿no? O sea, ser republicano era ser hereje, dice, no, de ninguna manera. O sea, esta relación es absolutamente legítima y yo creo que eso también tiene un valor enorme. Yo insisto mucho en la necesidad de ver a estos autores o ver a estos hombres o ver a estos pensadores sin encasillarlos en un esquema de interpretación único, ¿no? O sea, y no creo que sea lo que tú estás planteando, pero en todo caso, por supuesto, uno puede ver allí las expresiones de Locke y de muchos otros pensadores de la época, porque claro, porque ese era el contexto intelectual del momento y obviamente todos se nutrían de este conjunto de reflexiones, pero yo creo que la potencia de la, digamos, de su producción intelectual es que se acopla a una realidad muy particular, que es la realidad hispanoamericana del momento de la ruptura con la monarquía. Entonces tiene un impacto práctico inmediato, que es lo que me parece a mí más valioso, o sea, que no es una elucubración o una argumentación teórica, sino que tiene un resultado práctico inmediato, que es que ya va, un momentico, aquí hay que andar, aquí hay que hacerlo de esta manera y que eso se expresa desde el reglamento electoral del año 10 y que se va a mantener o sea, en todos los debates del Congreso, o sea, todo lo que eso va a representar como reflexión frente a la realidad, o sea, frente al momento que le tocó vivir, que eso también creo que es crucial en el pensamiento de Rossi, ¿no? Carmen Rangel dice, excelente oportunidad, muchas gracias a la ABDT por esta charla, felicidades a Inés. Mira, Inés, quiero comentarte que has tenido has provocado algo bastante particular, has logrado un cónclave de los expresidentes de la ABDT. Nos acompaña el doctor Gabriel Roán, está Elvira Dupuy, Leonardo Palacios, que de seguida voy a leer su pregunta,
y Juan Cristóbal Carmona Borjas, que también nos acompaña hoy en este encuentro, de manera que hoy es el Día de los Expresidentes de la ABDT. Los saludo a todos con muchísimo cariño y respeto. Dice Leonardo Palacio, la deuda tiene su causa. 128 años, 10 gobernantes civiles entre 1830 a 1958. Una de las musas de la historia criolla nos abrió en grande las puertas del fin de semana. Bueno, con piropo y todo, Inés. Qué maravilla tan bello, Leonardo. Ese es un gran amigo, ¿no? Y gran aliado y también fan de Rocio. Yo creo que el poder de convocatoria es de Rocio. El gran poder de convocatoria es de Juan Germán Rocio, ¿verdad? Un personaje fascinante, ¿no? María Teresa Tobar señala, Inés, tengo unas amigas de apellido Afanador de Ciudad Bolívar que están buscando de su genealogía para conseguir su parentesco con los Rocio. Inés, gracias mil. Como siempre, es un deleite escucharte. Qué bueno, María Teresa. Muchas gracias. Y bueno, quiero concluir con esta reflexión del doctor Gabriel Ruán, quien señala, Rocio fue un libertador filosófico clave para salvar el obstáculo de la iglesia. Bueno, damos muchísimas gracias a Inés, que nos ha dispensado este maravilloso tiempo. De verdad, yo estoy encantadísimo con esta oportunidad de tener a Inés. Quiero simplemente hacer un par de anuncios antes de despedirnos. Anunciarles que está disponible en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la revista de Derecho Tributario número 161. Es un trabajo importante de divulgación científica. Quiero agradecer a su coordinador, mi amigo Serviliano Abache Carvajal, así como a Ingrid García Pacheco, quien desde el Consejo Directivo han impulsado la publicación de esta nueva revista, que es una de las banderas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Los invitamos a descargarla gratuitamente desde nuestra página web. Les comentaba que en principio la próxima semana nos va a acompañar Oscar Morián para hablarnos de las reestructuraciones empresariales, los efectos fiscales, las estructuras offshore y su situación en este contexto impositivo actual. Sin embargo, por razones ajenas a su voluntad, no está seguro de poder acompañarnos. Le rogamos entonces que estén atentos a nuestras redes sociales para decirles quién en definitiva nos acompañará en el encuentro virtual de la semana que viene. Y en el de arriba, Ramón Escobar León, para hablarnos de revolución y lenguaje, otro temazo para nuestros viernes virtuales. Yo me despido dándole las gracias a Inés y por supuesto quisiera citar a mi personaje favorito de la historia, María Verónica, incluso por encima de Simón Bolívar, que Mucho. con la siguiente cita, dice, no es el origen, sino la virtud lo que genera el mérito. Juan Germán Rocio, a propósito de su defensa ante el Colegio de Abogados de Caracas. Muchas gracias, Inés, y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, feliz de acompañarlos y bueno, buenísimo. Vamos a ponerle a la asociación Juan Germán Rocio. Saludos a todos. Un abrazo grande. Chao. Gracias, millón. No, buenísimo, muchas gracias.